Las 33 verdades oscuras de la vida, una guía maquiavélica para sobrevivir al juego social. ¿Ya has notado cómo, incluso en el silencio de tu habitación, existe una sombra de juicio que se cierne sobre ti? Esa sensación de vigilancia constante no es solo paranoia, traduce la verdad incómoda de que vivimos presos del juicio de los demás. Amigos, familia, compañeros de trabajo, todos tienen sus máscaras, sus intereses, sus comparaciones silenciosas. Y es en ese teatro social donde ocurre el juego de la vida, sin piedad para quien no entiende sus reglas. Lo que nadie te ha contado es que la bondad excesiva puede ser debilidad, y que amor, respeto e incluso amistad muchas veces esconden transacciones invisibles. Maquiavelo ya alertaba: confiar solo en la apariencia es perder de vista la esencia. El poder está en ver más allá de lo obvio, entender el juego de jerarquías ocultas y aprender a protegerse de la envidia y la manipulación disfrazada de afecto. En esta guía sombría, vas a descubrir 33 verdades que no suelen decirse en voz alta. Son lecciones que unen estrategia, lucidez y coraje para afrontar las contradicciones del mundo real. Prepárate para revisitar tus creencias, enfrentar el dolor de algunas rupturas y comprender que, muchas veces, sobrevivir exige reprogramación mental y el valor de decir no. Es como si la vigilancia fuese un fantasma invisible, recordando que, incluso en la soledad, tu imagen está siendo medida por estándares externos. Amigos, familia, colegas, todos cargan con sus propios filtros, y esa constante comparación nos encierra en una prisión de apariencias. La sensación es clara: ser observado nunca depende únicamente de la presencia física de alguien. Esa desconfianza humana es un juego cruel. A veces crees que el amor es genuino, que los amigos se alegran de tu éxito, pero la esencia de esas relaciones puede revelar otra cara. Tras las sonrisas, hay utilidad, poder e incluso manipulación. Es en esa contradicción donde la vida se vuelve estratégica, como confiar sin volverse domesticado por el afecto condicionado al interés. Aquí, el miedo y la necesidad de aceptación chocan en silencio. Maquiavelo ya decía que es más seguro ser temido que amado. No porque el amor no tenga valor, sino porque el amor, sin respeto y autonomía, puede convertirse en dependencia y sumisión. Quien vive buscando aceptación total acaba esposado por la previsibilidad, volviéndose frágil ante el control ajeno. La vigilancia siempre está ahí, sea en la opinión de desconocidos, sea en la mirada atenta de quienes están más cerca. Y comprender ese juego es el primer paso para rescatar tu libertad interior. El juego de la vida no es un cuento de hadas, es un tablero donde cada pieza tiene su precio. Mientras algunos aún creen en la bondad pura, otros ya juegan con estrategia y lucidez, entendiendo que la supervivencia exige movimiento calculado. En ese campo, la ingenuidad puede verse como debilidad, y la previsibilidad, como una invitación abierta a la manipulación. Es duro aceptarlo, pero la realidad no premia a los inocentes, pone a prueba los límites. Piensa en cómo funciona la sociedad. Estatus, apariencia y utilidad determinan quién sube o baja en la jerarquía invisible. Aquellos que insisten en actuar solo por bondad acaban siendo vistos como piezas de fácil control, casi domesticadas para servir a intereses ajenos. La crueldad no está solo en las grandes traiciones, sino también en los pequeños chantajes diarios, en los contratos silenciosos de hago por ti, siempre que me sirvas. Ese es el verdadero contrato del juego social. Por eso, mirar la vida como una batalla no es pesimismo, sino estrategia. Cada decisión es una acción que puede generar cambio o autosabotaje. Es como estar en un tablero de guerra donde, si no avanzas, serás empujado fuera del juego. Entender esta dinámica no elimina el dolor, pero da el valor necesario para asumir la autoría de la propia trayectoria. Al fin y al cabo, ignorar la crueldad del juego no te va a proteger de ella. En las relaciones humanas, nada es tan simple como parece. Existe siempre una escalera invisible, una jerarquía silenciosa que define quién lidera, quién sigue y quién se queda en la sombra. Amigos, familia e incluso parejas amorosas, muchas veces, se posicionan en esa estructura sin admitirlo. Comparación,
envidia e interés moldean esos peldaños ocultos, y la apariencia suele hablar más alto que la esencia. Pocos lo perciben, pero todos participan en ese juego. Maquiavelo ya alertaba: los hombres juzgan más por lo que ven que por lo que realmente somos. Es la máscara la que sostiene la imagen, el estatus el que garantiza la aceptación. Y, en ese teatro, la esencia puede ser sofocada por el miedo a perder utilidad social. La sumisión, disfrazada de amor o amistad, funciona como esposa que aprisiona, incluso cuando creemos estar libres. Es aquí donde nace la contradicción entre ser y parecer. Esta dinámica explica por qué, en ciertos momentos, sentimos incomodidad incluso en las relaciones más cercanas. La envidia velada del éxito, la comparación constante con nuestros fracasos o victorias, todo eso expone cómo el juego de la vida es menos sobre afecto y más sobre estrategia. Saber identificar esos peldaños ocultos es tener lucidez para no caer en trampas emocionales. Porque quien no entiende esa jerarquía acaba viviendo bajo el control de quien juega mejor. ¿Ya te has fijado en cómo algunos amigos simplemente desaparecen cuando tu vida empieza a mejorar? Eso ocurre porque el éxito expone no solo tu potencial, sino también el estancamiento y la cobardía de quien no ha tenido valor para cambiar. La envidia funciona como una sombra que pesa sobre cualquier conquista, y la comparación, incluso silenciosa, crea incomodidad hasta en las relaciones más cercanas. En el fondo, mucha gente te prefiere pequeño, previsible y domesticado. Curiosamente, el fracaso aproxima. Cuando estamos hundidos, surge la falsa sensación de apoyo incondicional, pero, en la esencia, es solo una forma de mantener la jerarquía intacta. Si te mantienes sumiso, útil y controlable, serás aceptado. Pero, al crecer, rompes el contrato invisible de la dependencia, y ahí el juego cambia: el miedo y la inseguridad de los demás se transforman en distanciamiento. Es un recordatorio de que la aceptación casi siempre viene con condiciones. La victoria, por muy bonita que parezca, tiene un coste emocional: soledad. Al conquistar algo, despiertas tanto admiración como resentimiento. Esa contradicción es inevitable en el juego de la vida. Por eso, la estrategia no es culparse o encogerse, sino aprender a poner límites, asumir la autoría de la propia historia y lidiar con el dolor de perder a quien no sabe lidiar con tu evolución. Crecer, al fin y al cabo, es también desafiar la previsibilidad social. Crecer es, ante todo, perder. Perder amigos, apoyos e incluso la ilusión de pertenencia que parecía sólida. Esa ruptura duele, porque toca nuestra esencia, la necesidad de aceptación que cargamos desde la infancia. Pero, en el juego de la vida, continuar preso de lazos que limitan tu potencial es elegir la sumisión en lugar de la libertad. Es como usar esposas invisibles a cambio de una sensación de seguridad. La gran cuestión es elegir: ¿prefieres ser querido como inofensivo o respetado, incluso temido, por ser alguien que no se doblega? Maquiavelo recordaba que es más seguro ser temido que amado, y esa máxima no habla de crueldad, sino de supervivencia estratégica. El respeto nace del límite, de la firmeza y del valor de decir no incluso cuando eso genera desaprobación. Es en ese punto donde el autosabotaje necesita ser enfrentado. No entregar el alma a cambio de aceptación es un acto de autoría brutal. Esa decisión crea una muerte simbólica: la muerte del personaje que vivía para agradar y la reinvención de alguien que construye su propio camino. Claro, eso puede significar soledad temporal, pero también abre espacio para relaciones basadas en esencia, no en utilidad. Al final, la ruptura es el rito de paso que separa a quienes solo sobreviven de quienes se convierten en dueños de su propia historia. Existe una ilusión muy común: creer que ser bueno por sí solo es suficiente para conquistar respeto. La verdad es más dura. La bondad, cuando no viene acompañada de límites y estrategia, se transforma en debilidad. Personas previsibles, que nunca saben decir no, acaban fácilmente manipuladas. En el juego de la vida, ser demasiado buenecito es firmar un contrato de sumisión que te vuelve útil para los demás y desechable cuando ya no sirves. Fíjate en cómo la sociedad recompensa la previsibilidad.
El empleado que nunca cuestiona, el amigo que está siempre disponible, la pareja que acepta cualquier condición. Todos son valorados hasta cierto punto, pero, por detrás, son vistos como piezas fáciles de controlar. Virtudes como paciencia, lealtad y bondad pueden convertirse en esposas si no se equilibran con lucidez. La ausencia de firmeza transforma la esencia en algo domesticado, siempre listo para obedecer. La verdadera virtud exige valor para poner límites. No se trata de abandonar la bondad, sino de blindarla con estrategia. Es la diferencia entre ofrecer ayuda por amor y someterse por miedo al rechazo. Decir no cuando es necesario es una forma de respeto propio y también de supervivencia. En el fondo, quien no protege sus virtudes acaba viviendo bajo chantaje emocional y se pierde en el juego silencioso de la manipulación. El amor suele pintarse como algo sagrado, puro e incondicional. Pero, cuando miramos con lucidez, percibimos que también está hecho de utilidad, deseo e incluso miedo. En el fondo, cada relación carga una transacción invisible que me ofreces y que te doy a cambio. Eso no significa que el amor sea falso, sino que, sin equilibrio, puede transformarse en dependencia y sumisión. Quien depende demasiado del otro pierde autonomía y acaba esposado por contratos silenciosos. ¿Cuántas veces ya has visto a alguien aceptar chantajes emocionales solo para no perder la relación? Ese es el lado sombrío del amor cuando deja de ser afecto y se convierte en control. En ese juego de poder, quien teme la soledad renuncia a la propia esencia a cambio de una falsa sensación de seguridad. Es el precio pagado por no enfrentar los propios límites. Maquiavelo diría que es más estable ser respetado e incluso temido que solo amado. Eso porque el amor, solo, es frágil ante las contradicciones humanas. Amor verdadero solo existe cuando hay equilibrio, dos individuos autónomos, que se eligen no por dependencia, sino por libertad. En ese punto, el amor deja de ser un contrato de supervivencia y se convierte en una elección consciente, capaz de fortalecer en lugar de aprisionar. Tener principios es esencial, pero ser previsible por culpa de ellos puede convertirse en una prisión. Quien mantiene convicciones demasiado rígidas acaba limitado, vulnerable a la manipulación y al chantaje emocional. Lealtad, paciencia y honestidad, cuando no se equilibran con flexibilidad, funcionan como esposas invisibles, atando a la persona a un papel que los demás pueden explotar sin esfuerzo. El mundo real exige adaptación. La vida está hecha de contradicciones, y la rigidez extrema crea puntos ciegos peligrosos. Quien se apega demasiado a reglas internas pierde la capacidad de reinventarse, de percibir oportunidades y de usar el poder estratégico de la sorpresa. Aprender a doblarse sin romperse es la clave para sobrevivir sin perder la propia esencia. Ser maleable no significa traicionar tus valores, sino insertar contradicciones estratégicas en el juego de la vida. Esa fluidez permite transitar entre situaciones de poder y vulnerabilidad, lidiar con la envidia y manipulación ajena, y al mismo tiempo, mantener respeto y autonomía. Es en ese espacio entre firmeza y adaptación donde se construye libertad verdadera y potencial máximo. Tener conocimiento es poderoso, pero saber sin actuar es como cargar un arma sin munición inútil. Muchas personas confunden lucidez con transformación, creyendo que entender el juego de la vida ya es suficiente. La verdad es que cruzar el abismo entre comprender y poner en práctica es lo que diferencia a quien permanece estancado de quien realmente evoluciona. El problema es que actuar implica riesgo, dolor y ruptura. Cambiar patrones antiguos exige muerte simbólica a abandonar comportamientos que antes daban seguridad, aunque fuera limitada. Cada acción estratégica es un paso hacia la autonomía y la libertad. Quien se limita a la observación acaba rehén de la previsibilidad, la manipulación y el propio autosabotaje. Empieza por poco, transforma decisiones cotidianas en ejercicios de acción consciente. Decir no, imponer límites, elegir relaciones basadas en esencia y no en utilidad son ejemplos prácticos de cómo pasar del conocimiento a la acción. La verdadera fuerza nace de ese valor de aplicar lo que se sabe, enfrentando miedo y resistencia con firmeza y estrategia.
La transformación verdadera exige dolor, pérdida y valor para decepcionar. Romper con patrones antiguos y relaciones tóxicas puede hacerte parecer el villano en la historia de alguien, pero esa es una etapa inevitable para recuperar libertad y autonomía. La muerte simbólica de hábitos y vínculos que aprisionan es el precio para asumir la autoría de la propia vida. Ser villano temporalmente no es crueldad, es estrategia. Aquellos que se quedan cómodos en la previsibilidad de los demás no entienden que, para reinventarse, hace falta desafiar expectativas y confrontar la envidia o resistencia ajena. Cada ruptura bien calculada es un paso hacia el control, hacia la lucidez y hacia la construcción de un nuevo estatus social más alineado con la esencia. La reinvención transforma al individuo de pieza en jugador, de siervo en arquitecto de la propia historia. El valor no es ausencia de miedo, sino acción consciente a pesar de él. Es en ese proceso donde se aprende a equilibrar poder y bondad, amor y respeto, estrategia y libertad. Quien se reinventa crea potencial ilimitado y abre espacio para una vida construida con autoría total. Maquiavelo no nos invita al cinismo, sino a la lucidez. Comprender que la vida es un juego de poder no significa perder la bondad o el amor, sino ver más allá de las máscaras y de la previsibilidad. Quien domina esa claridad consigue distinguir entre relaciones genuinas y aquellas basadas en utilidad, dependencia o chantaje. Es el primer paso hacia la autonomía verdadera. La gran pregunta es: ¿serás una pieza en el tablero de los demás o te convertirás en jugador de tu propia historia? Cada elección, cada acción estratégica, cada no bien puesto define si vives moldeado por las expectativas ajenas o con autoría sobre tu destino. La lucidez maquiavélica es sobre equilibrar poder, virtud y libertad, incluso ante dolor, envidia y contradicciones inevitables. Vivir interpretado por los demás es cómodo, pero limita el potencial. Asumir la propia trayectoria exige valor, ruptura y reinvención constante. El desafío es aceptar que, para conquistar respeto, autonomía y libertad, algunas relaciones y viejos hábitos necesitan ser dejados atrás. Al final, la elección de vivir con claridad y estrategia transforma no solo tu vida, sino también la manera como el mundo te percibe. Después de recorrer estas 33 verdades sombrías, la pregunta que queda es: ¿vas a seguir viviendo como una pieza en el tablero de los demás o vas a asumir el papel de jugador de tu propia vida? Cada decisión, cada no estratégico y cada ruptura consciente son pasos hacia la autonomía y la libertad. La lucidez maquiavélica no es cinismo, es claridad: ver el poder, la envidia, el amor y la bondad con ojos de estratega. Es hora de reflexionar qué patrones antiguos mantienes aún por miedo a la desaprobación. ¿Qué relaciones están aprisionando tu potencial? ¿Quién depende demasiado de ti, o de quién dependes tú? ¿Está realmente fortaleciendo tu libertad o solo atando tu esencia? Mirar estas cuestiones es el primer paso para reprogramar tu mente, romper con autosabotajes y asumir control sobre tu propia historia. Si estás preparado para dar los próximos pasos, aplica estas lecciones en el día a día. Pon límites, di no cuando sea necesario, prioriza la autonomía y observa cómo el juego de la vida cambia a tu favor. Y no lo olvides: suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue más contenidos que van a transformar la forma como juegas y dominas tu propia trayectoria.